La detección temprana del cáncer de mama se basa en la autoexploración regular a partir de los 20 años y la exploración clínica anual desde los 25, complementado con mamografías regulares a partir de los 40 años. La detección del cáncer cervicouterino es a partir de pruebas como el Papa Nicolau o la prueba de BPH, a partir de los 21 años, detectando cambios precancerosos o el virus causante de la enfermedad antes de que se desarrolle. El día de hoy en Cuidando mi Salud, detección temprana del cáncer cervicouterino y de mama. Comenzamos. La detección temprana de cáncer cervicouterino se basa en pruebas como el Papa Nicolau para células anormales y la prueba de virus del papiloma humano para identificar infecciones de alto riesgo, ambas realizadas con una muestra de células cervicales durante un examen pélvico, a menudo en conjunto. Estas pruebas detectan lesiones precancerosas, permitiendo tratarlas antes de que se conviertan en cáncer, y se recomiendan a partir de los 25 años, con pautas de frecuencia según la edad y los resultados, pudiendo ser cada 3 o 5 años si son normales. La detección temprana de cáncer de mama se basa en la autoexploración mensual, desde los 20 años, para conocer tu cuerpo, la exploración clínica anual por un médico y la mamografía regular a partir de los 40 años, para encontrar tumores pequeños antes de que den síntomas, aumentando significativamente las posibilidades de cura, siendo la mamografía la herramienta más efectiva para reducir la mortalidad. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Como ya lo pudo ver ahorita en la cápsula, estamos viendo el tema de detección temprana de cáncer cervicouterino y de mama. Vamos a ver a qué se refiere porque es importantísimo que como mujeres pues estemos yendo a checarnos con nuestros ginecólogos, a revisarnos, a hacernos estas pruebas de manera oportuna para que se pueda detectar el cáncer de manera temprana. Y bueno, para ello también hoy en la conducción me acompaña Dani Ortiz. Hola, Dani. Hola, Moni, muchas gracias por la invitación y por estar aquí otra vez con ustedes. Estoy muy feliz. Muy bien. Y bueno, para hablar justamente de este tema que nos acaba de presentar Moni, estamos aquí con el doctor Jesús Martín Galaviz de Anda, ginecólogo y jefe del Departamento de Medicina. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días a todos, a nuestra audiencia y a ustedes también. Bienvenido. Gracias. Y bueno, queremos saber, doctor, ¿cuántos años ya tiene dando clases? ¿Qué clases ha dado aquí en la universidad? Si nos podría contar un poquito más sobre usted. Claro, yo ingresé aquí en la universidad hace 32 años y ingresé como profesor y posteriormente me dediqué a ser académico y una plaza de investigación. Entonces ya en la actualidad, ahora estoy ocupando el puesto del jefe de la carrera de medicina y me toca ahora sí coordinar todas las actividades que tenemos en la carrera. Ah, ok, muy bien, doctor. Muy bien, pues siempre un gusto tenerlo aquí, doctor, y Muchas que gracias. Nos hable sobre este tema y la importancia que tiene. Sí, pues es un tema epidemiológicamente muy relevante y de mucha preocupación nacional. Bueno, yo diría que incluso internacional. Así es. Vamos a hablar más adelantito sobre este tema. Antes vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria de qué es el cáncer cervicouterino y qué es el cáncer de mama.
¿Qué es el cáncer de mama? Es cuando las células atacan a un órgano que se reproduce demasiado, o sea, las células se reproducen demasiado. Para mí el cáncer de mama es cuando existe una afección en las células de dicho órgano, como los radicales libres que empiezan a fallar y por eso se desencadena la enfermedad. Pues es esta enfermedad en la cual pues hace problemas en las mujeres, pues obviamente en sus mamas. Son las células que afectan las glándulas mamarias. Yo considero que es como un crecimiento normal de las células que se desarrolla como en la mama. ¿Qué es el cáncer cervicouterino? Igualmente, células atacando tus propias células y se hace maligno. Son las células que afectan el útero, por lo cual no pueden embarazarse las mujeres. También opino lo mismo, pero ahora en otro órgano como en el útero principalmente. Pues es lo mismo, nada más que afecta al útero y pues tiene varias complicaciones como en la menstruación y en varias glándulas también de la mujer. Opino que es lo mismo, pero en el cérvix, o sea, y siento que sí, esos dos cánceres son de los más comunes en la mujer y que lamentablemente traen más consecuencias también. Muy bien, pues acabamos de ver ya algunas opiniones y alguna información que nos dieron nuestros compañeros aquí en la universidad, doctor. Y bueno, queremos saber qué opina de este sondeo. Queda muy claro para la gente cuando estamos hablando de cáncer, justamente que estamos hablando de un comportamiento anormal de células en nuestro cuerpo y que se están desvirtuando para lo que están hechas. Así en general, cuando hablamos de cáncer, estamos viendo que son células que envejecen y tenemos un sistema inmune que se encarga de regular que no tengamos células viejas y las va eliminando, y eso para eso tenemos los linfocitos killer, los linfocitos K. Aproximadamente todos producimos diariamente más o menos un 2 a 5% de nuestras células se pueden volver cancerosas, pero nuestro sistema tiene la forma de regular. Ahora, ¿cuándo esto se progresa a una enfermedad? Cuando nuestro sistema inmune no es capaz ya ni suficiente para la competencia de destruir esas células tumorales, o bien que es un tumor que genéticamente va a potencializarse y no es un 2 o 5%, sino mucho más, y sobrepasa nuestra capacidad de regular este sistema de mantener las células anormales y eliminarlas. Claro. Y esto puede ser en cualquier órgano de nuestro cuerpo puede tener la posibilidad de tener un cáncer. Pero ahora si estamos hablando de cáncer en las mujeres, la consideración más importante es que de los 5 cánceres por los cuales mueren las mujeres en el mundo y aquí en México, justamente los 3 primeros lugares son cánceres ginecológicos. Es decir, en primer lugar está mama, está cervicouterino y cáncer de ovario, que son los 3 cánceres ginecológicos y son de las primeras causas de muerte en mujeres por cáncer. Y le sigue el cáncer de pulmón y cáncer de colon. Pero bueno, esos son los primeros 5 y epidemiológicamente tenemos la obligación a nivel de sistemas nacionales de salud a atender a estas mujeres justamente. Claro. Digo, no eximimos otros cánceres, pero si son los epidemiológicamente más frecuentes, más importantes, claro que deben estar en la alerta de toda mujer. Y especialmente ahorita hablaremos sobre qué tipo de perfiles tienen estas mujeres. Claro, y que bueno, ahorita nos mencionaba diferentes cánceres que bueno, podemos ser atacadas por ellos. Pero bueno, nuestro tema del día de hoy pues es lo que es cáncer cervicouterino y de mama. Vamos a empezar primero por ahí, doctor. ¿Qué es el cáncer cervicouterino y bueno, cuál es el origen de este padecimiento? Claro, esta pregunta es muy interesante. Siempre que damos la noticia a un paciente de que tiene cáncer, siempre la primera pregunta es ¿por qué? Claro. Pero la pregunta a nosotros, ya una forma más retrospectiva, es decir, ¿cómo evitar que una paciente llegue a tener un cáncer? Entonces ya hablaremos también de la labor preventiva que tenemos tanto los médicos como la responsabilidad de los equipos de salud nacional y el autocuidado, que también es una labor muy importante cuando educamos a nuestras pacientes. En general, vamos a hablar de mujeres en general, de que tienen también que tener una cultura y la cultura del autocuidado. Y ahorita hablaremos también de eso. Así es. Hablando de ¿cáncer de mama o cervicouterino ahorita? Bien, el cáncer cervicouterino lo consideramos actualmente ya como una enfermedad de transmisión sexual, ya que en la actualidad tenemos la evidencia científica de más del 99% de las mujeres que tienen cáncer cervicouterino
tiene la presencia del virus del papiloma humano y ese se adquiere vía contacto sexual. Y particularmente este es un virus que va a crecer muy lentamente. Afortunadamente porque nos da una ventana muy grande desde la que se adquiere la infección hasta que desarrolla cáncer, aproximadamente como 8 años. Entonces, cada vez que tenemos una paciente por cáncer uterino, quiere decir que en 8 años no fue aún ninguna detección oportuna, porque es muy lento el proceso del virus, pero una vez que ya el virus, vamos a decir, como que despierta o se reactiva, evoluciona a un cáncer y en cosa de 1 año desarrolla la paciente un cuadro clínico ya de cáncer y con malos pronósticos. Claro. Pero en la etapa de estos 8 años hay mucho que podemos hacer y evitar que evolucione justamente un cáncer. Vamos a llamarle como una etapa preclínica, precancerosa, ¿sí? De esta etapa de la enfermedad. Sí, que es justo lo que vamos a desarrollar a lo largo de este programa para hablar de todo esto que es importante. Sí, claro. Sí, y justo siguiendo esta línea de cuando no se detecta a tiempo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de esto, doctor? Una regla en general de todos los cánceres es que se detecten en una etapa en que las células estén localizadas en un solo punto. Esto le vamos a llamar nosotros cáncer in situ. Es decir, están en una parte de un órgano, en ese caso del cuello uterino, o en el caso de la mujer en cáncer de mama, pues solamente están localizadas. Cuando nosotros podemos encontrar estos nidos de células, por así llamarlas, es muy fácil localizarlos, extirpamos esas células tumorales y ya podemos decir que es un 100% de curación para la paciente. Pero cuando estas células comienzan a crecer y comienzan a diseminarse a otras partes, entonces el pronóstico cambia completamente porque hablamos de que se llama un cáncer metastásico y las posibilidades de curación se reducen a un 10, a un 20%. Así de dramático es, desde una etapa temprana a un 100% hasta solamente rescatarlas a un 10 a 20 cuando esto ya se disemina. Claro. Por eso le apostamos más a prevención que a diagnosticar un cáncer cuando ya se encuentra en etapa final. Así es. Sí, porque esta es la finalidad, por así decirlo, de tener esta plática y poder apoyar a las mujeres en esto, sobre todo, ¿no? Y doctor, ahora, ¿qué es el cáncer de mama? Y ¿cuáles son sus causas? Ahorita hablamos un poco del cáncer cervicouterino, ahora vamos con el de mama. En el cáncer de mama todavía identificar la causa no, pero lo que sí tenemos muy identificado qué tipo de perfiles tienen las mujeres para poder decir, sobre de ellas hay que buscar más el cáncer de mama. Especialmente lo que encontramos que es como una predisposición marcadamente genética. El tener una familiar mujer en la línea consanguínea, como son las hermanas, la mamá, tías o abuelas, que hayan tenido un cáncer, todo ese grupo de mujeres que están consanguíneamente relacionadas, llamamos de primera línea, son las que hay que buscar intencionalmente en ellas porque sabemos que una predisposición genética, los árboles genealógicos nos dicen, ellas son las que más van a tener posibilidad de tener un cáncer. Claro que no quiere decir que si nunca tuviste una familiar con cáncer no lo puedas tener. Sí sabemos que puede evolucionar, pero vamos a decir buscamos causas, la causa genética. Otra es no tener lactancias. La lactancia, en otras ocasiones hemos podido platicar, y una ventaja que tiene la lactancia materna es justamente que ofrece una gran posibilidad de disminuir riesgo para cáncer de mama. El embarazo mismo, por su estado hormonal, la mujer está diseñada biológicamente para que con las hormonas del embarazo también tiene un factor preventivo para disminuir riesgo de cáncer de mama. Sí, que serían como lo principal en factores de riesgo, por así decirlo. Como factores de riesgo. Digo, la maternidad es un proceso voluntario de decisión en pareja o en forma autónoma cada una de las mujeres, pero sí saber que también biológicamente, ese es el comportamiento que tiene la glándula mamaria, donde el embarazo y la lactancia dan un plus de protección. Ok, pues muy interesante lo que nos está aportando, doctor. En un momento, continuamos. Claro. En un momento regresamos, no se despeguen, están viendo Cuidando mi Salud. Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y el placer de su compañía en su programa Cuidando mi Salud.
con el tema del día de hoy, detección temprana de cáncer cervicouterino y de mama. Y bueno, antes de que continuemos la entrevista a nuestro invitado del día de hoy, vamos a ver una cápsula sobre lo que es la detección de cáncer de mama. El cáncer de mama es una patología muy frecuente en las mujeres. Es la primera causa de muerte en mujeres jóvenes, la cual es prevenible mediante la detección y la autoexploración. Aquí, bueno, les recomiendo, iniciando más o menos tu periodo menstrual, en la adolescencia, iniciar a autorrevisarte y autoexplorarte tus glándulas mamarias. Es recomendable que te las explores más o menos a mitad de tu ciclo menstrual, donde están menos turgentes, donde están menos pesadas y retienes menos líquidos. Estas se recomiendan revisártelas frente a un espejo, de preferencia, tu pecho descubierto de la cintura para abajo, tu ropa y de la cintura para arriba descubierto. Vas a poner tu mano en la parte superior de tu nuca y vas a revisar tu glándula mamaria en forma circular. ¿Sí? Revisando glándula mamaria, revisando ganglios axilares, revisando si no hay retracción del pezón, si no hay salida de líquido, y del otro lado se hace de la misma manera. De igual forma lo puedes hacer posterior a revisarte de pie, puedes acostarte en tu cama y revisarte de la misma manera. Esto con la finalidad de que si detectas alguna bolita, alguna salida de líquido, algún cambio en la coloración de tu piel, de la consistencia, acudir al médico para que te revise. Posterior a eso, se recomienda, bueno, todas realizárnosla cada mes, conocer tu cuerpo, conocer cómo van cambiando tus mamas en las diferentes etapas de tu vida. Sin embargo, cuando ya llegan a una edad de 40 años a 69 es cuando se recomienda realizar la mastografía. La autoexploración debe de ser, como les menciono, cada mes, y la mastografía, esa es después de los 40 años, si tuviste un BIRATS 1 2, se recomienda cada 2 años. Posteriormente, si tienes algún BIRATS que sea 3, 4, 5, ahí sí es recomendable que te manden a que te revise gineonco, ya sea para hacer un proceso de biopsia. Pero bueno, aquí lo importante es que tú aprendas a cuidar tu cuerpo, a conocerte y a revisarte. El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Pues muy importante lo que acabamos de ver, repasar este procedimiento para poder revisarnos en su momento. Y claro, hablábamos ya con el doctor de lo que es el cáncer de mama, algunos de los perfiles que pueden ser los causantes de esto. Y bueno, siguiendo esta misma línea, doctor, sabemos que el cáncer de mama también le puede dar a los hombres, pero ¿por qué es más común en las mujeres? Ok. Principalmente entendemos que por cada 100 mujeres que tienen un cáncer de mama, hay un hombre. ¿Por qué? Porque también genéticamente estamos diseñados, tenemos glándula mamaria, pero no está estimulada por estrógenos ni por progesterona, que son dos hormonas muy femeninas, que hombres y mujeres tenemos las mismas hormonas, pero en diferentes proporciones de cantidad. La mujer cíclicamente va a tener estrógenos en su primera mitad del ciclo y en la segunda estrógeno y progesterona. La combinación de las dos hormonas se balancea muy bien y hace que estén las mamas muy bien desarrolladas. Pero, por ejemplo, el hecho de no tener embarazos, como ya lo había mencionado, el no tener lactancias, le quita la posibilidad a la mujer un factor de prevención de cáncer. Entonces, bueno, es por eso que las mujeres tienen más riesgo de tener cáncer de mama, comparativamente con el hombre, donde nuestra hormona predominante va a ser la testosterona. Y ese no tiene un papel muy importante en hacer que las glándulas mamarias desarrollen cáncer. Como en las mujeres que sí tienen solamente estrógenos y falta de progesterona, eso sí es un desbalance hormonal y son las que propician desarrollar, propician, no es la causa directa, pero sí influye para que se desarrolle con mayor velocidad y con mayor frecuencia. Claro, por eso la importancia de estarnos revisando. Sí, claro. También los hombres, pues, tocarnos nuestras bolitas, y cualquier bolita, pues, es motivo de ir a asistir al médico. Pero bueno, pensando en que estamos hablando de mujeres y que estamos hablando de factores preventivos, la autoexploración
Es una forma de fomentar el autoconocimiento. Y esto es parte del autocuidado. Claro. Así es. Pero también la recomendación es cada año ir al médico o con una enfermera bien entrenada, porque muchos sistemas de salud no tienen médicos, pero tienen enfermeras muy capaces Sí. para hacer esta exploración, que se complementa mucho con el siguiente paso que hablaremos sobre también la toma del Papa Nicolau y la exploración pélvica. Van muy de la mano, pues en el mismo papel que si oportunidad que tienes para explorar mama, se complementa con el examen pélvico, que también es una rutina muy sencilla de 5 minutos. Sí. Ahorita hablaremos de eso. Y cada vez son más rápidas. Sí. Y bueno, doctor, ¿cuál es la prevalencia en México, bueno, de estos padecimientos y cuál es su lugar como causa de morbilidad y mortandad en las mujeres? Nos mencionaba que, bueno, Claro. son de los primeros cáncer en las mujeres. La mortalidad, claro que va variando, depende del grupo de edades. En la etapa infantil, obviamente, las infecciones, las diarreas, las infecciones propias de la infancia, bueno, pues serán la primera causa. Ya pasando a la década de la adolescencia y mujeres adultas jóvenes, ya cambia mucho la cuestión, porque tenemos ya causas de violencia, por accidentes, por traumatismos. Pero lo que sí nos llama mucho la atención es que llegando a los 30 años, el panorama de las neoplasias aparece. Entonces, generalmente sí podemos encontrar algunas mujeres menos de 30 años con cáncer, tanto cervicouterino como de mama, pero son muy excepcionales. Pero una vez llegando a los 30 años, y entre más va aumentando la edad a los 40 y a los 50, entonces es donde más se explota las estadísticas. Ahora, lo interesante en el papel geográfico de México es que en los países, los estados de la República más hacia el norte tienen más cáncer de mama, y en cambio los más del centro y sur, el cervicouterino. Por eso cada año, si lo vemos en la forma global, pues siempre aparece a veces que es el cáncer de mama o el cervicouterino el primero y segundo lugar, pero es una cosa que van, muy parejas, ¿sí? Pero a veces es el de mama, a veces el cervicouterino, pero siempre son primero y segundo lugar. Y ambas son en la misma oportunidad del autocuidado y de la exploración que cada año se debe de ofrecer a estas pacientes en todo sistema, digamos, universal de salud, pues se deben de proporcionar por esta misma razón. Así es, sí, así es, más vale prevenir. Sí, sobre todo por pensando en la curación que tiene una paciente que a tiempo se le detecta. Claro. Una fase muy temprana de esas enfermedades. Ok, doctor. Y hablando de esto, ¿cuáles serían los factores de riesgo de padecer estos dos tipos de cáncer que ya venimos platicando? Ok, en el cáncer de mama, pues obviamente, ya lo mencioné, el papel hereditario que es muy importante. El otro es que cualquier alteración que tenga la mujer, tanto sus hormonas como cambios que note en su fisiología o en su anatomía de glándulas mamarias, pues debe de acudir al médico lo más pronto posible. Ya los médicos ya estamos entrenados y sensibilizados de qué forma de proceder llevan estas mujeres, ¿no? Cuándo tomar una mastografía, cuándo tomar una biopsia y tempranamente derivarlos a los sistemas donde se les da una atención ya de tercer nivel. Sabemos que a veces dicen que también fumar o tomar alcohol puede ser. En general, los factores predisponentes para todos los cánceres siempre va a tener el estilo de vida. Claro que si fomentamos una muy buena alimentación, un buen descanso, una vida con un ejercicio cardiometabólico que permita estar en peso acorde a nuestra talla y a nuestra edad y sexo masculino o femenino, pues obviamente que son así como lo más básico para prevenir. Pero cuando en tu estilo de vida el sedentarismo, el abuso de ciertos alimentos, los más industrializados, donde se utilizan algunos compuestos químicos para preservar el alimento, pues bueno, está bien, pero ya cuando abusa uno de comer ciertas sustancias bioquímicas, claro que el cuerpo va a tener como una agresión a nivel celular, lo que llamamos el estrés oxidativo de las células. Las células aguantan, pero un estímulo con sustancias, otro y otro y otro y otro, entonces algún momento se pierde este equilibrio de defensa y supera más el daño que la capacidad de regeneración que tienen los tejidos. Esto mismo lo ofrece el abuso del alcohol. El alcohol no es malo, pero bueno, un uso racional. Pero cuando se abusa ya en el estilo de vida de consumir más alcohol, fumar, consumir drogas, y algo muy importante, la automedicación, pues obviamente estamos como fomentando.
por una parte la base genética, por otra a veces los virus que nos están contribuyendo a agredir a nuestras células, y por otro lado donde nosotros a través de la dieta o a través de lo que inhalamos en el aire de la contaminación, especialmente plomo, en este mundo donde pues, la emisión de los vehículos, las fábricas, donde si no se regulan bien, pues están contaminando nuestro ambiente. Bueno, pues estamos agregándole como esa forma que llamamos lo multifactorial. Tu genética, más las agresiones externas, más tu capacidad inmune que la acabas por agotar con tantos estímulos, entonces se desarrolla un cáncer. Así es, sí. Por eso siempre digamos, hay que dormir bien, claro, tus 8 horas o 6 horas al menos, pero tiempo real de efectivo de que duermes, hay que despiertas, porque a veces despertamos y ya el cerebro ya no registra un buen sueño. Otra, una buena alimentación y sobre todo pues, recordarla como comían las abuelitas, ¿no? De su ensalada, sus verduras, su carnita, todo así como bien balanceadito, sin tanto cosa industrializada. Claro, sabemos que siempre esos hábitos pues, nos van a ayudar muchísimo. Digo, un día comer algo enlatado no hace daño, que quede claro, sí, pero la cosa es que no siempre y todos los días. Lo hagamos siempre. Claro. Así es. Y bueno, doctor, ahora sí vamos con las pruebas, que bueno, vamos a empezar primero por el cáncer cervicouterino. ¿Cuáles son las pruebas que se realizan? Como lo había mencionado, la presencia de este virus, del papiloma humano, es como, digo, ya sabemos que es una infección viral que ahí va a estar, pero es un virus de un crecimiento muy lento. En algunos pacientes, bueno, puede que sean 2, 3, 4 años, pero en promedio tarda unos 8 años de que se tiene el contacto por primera vez con la paciente con un virus de papiloma humano hasta que llega a formar un cáncer. Entonces tenemos un tiempo muy valioso donde decimos a las pacientes, cada año un Papa Nicolau. Sí. Se llama Papa Nicolau, bueno, porque fue un médico griego que fue el primero en implementar esta prueba, pero en realidad es una citología, es decir, tomamos células del interior de la vagina, donde está el cervix justamente, y se ponen una laminilla, se tiñen, el patólogo hace una lectura de estas células y descubre si hay células con presencia de virus del papiloma humano o células cancerosas. Entonces, desde la etapa microscópica ya tenemos esa oportunidad. Es decir, estamos hablando de un cáncer in situ. Y eso es lo más importante porque es una prueba que poner la paciente en posición ginecológica, gentilmente le vamos explicando paso a paso lo que estamos haciendo y la paciente bajo su consentimiento, pues es una prueba que dura 5 minutos. Sí, rapidísima. Y la lectura del resultado lo tenemos en un plazo de 7, máximo 30 días. Entonces, de eso a esperarnos 8 años, pues imagínense una prueba de 5 minutos y esperar el resultado máximo 30 días, pues es nada. Sí. Y salvar tu vida cuando si tienes un cáncer o una infección de virus de papiloma humano, pues obviamente es un tratamiento 100% efectivo y no cuando ya tienes un cáncer y que ya no queda más que pues esperar el final, lamentablemente. Así es. Así de importante y de dramático suelo decirlo, pero pues es que sí es la realidad en los contextos de las pacientes. Entonces una prueba rápida, sencilla y que además es gratis. Los sistemas de salud del gobierno, entonces imagínense. Sí, muy importante saber esto. ¿Y cada cuándo se tiene que realizar el Papa Nicolau, doctor? Una vez que se tienen, como vimos en la cápsula, 20 años de edad, otra recomendación que tiene la Organización Mundial de Salud es decir, una vez que una mujer comienza a tener vida sexual activa o sin vida sexual activa, pero ya a los 30 años máximo, ya se tiene que hacer cada año. Una vez que se tienen 2, 3 años de tener negatividad y un comportamiento de estilo de vida sexual saludable, es decir, no muchas parejas sexuales o parejas que también sean conscientes de estos factores preventivos, con un buen estilo de vida, pues obviamente ya se puede esperar a cada 2 años repetir la prueba. Okay. Y además, bueno, mi recomendación es que sea cada año. Cada año que te revisen tus glándulas mamarias, que te revisen tu pelvis, que te tomes una prueba de Papa Nicolau, pues me parece que es como pues fácil, así como nos preparamos cada año para cumplir tu fiesta de cumpleaños. Así es. Digo, el mejor regalo que te puedes dar es 3 cosas. Un examen de mama, un examen de pelvis con Papa Nicolau y un ultrasonido de paso, porque el tercer fantasma que está ahí esperándonos es el cáncer de ovario. Entonces,
pues, y que hacerlo cada año, pues imagínate, es tu mejor regalo que te puedes dar cada año. Y Cada nunca se año, nos va a así olvidar porque vamos. cada vez nos acordamos de nuestro cumpleaños y mi regalo me lo voy a dar yo. Así es, Porque me doctor. quiero, les digo así a mis amigas. Así Es muy es. valioso, doctor, lo que nos está diciendo. Ahorita en un momento vamos a continuar Claro, platicando. con gusto. No se despeguen, seguimos aquí hablando de este tema tan importante, en Cuidando mi Salud. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y bueno, vamos a seguir hablando con nuestro invitado el día de hoy sobre la importancia que tiene la detección oportuna, bueno, del cáncer cervicouterino y de mama, pero antes vamos a ver una cápsula que ahora es de detección de cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino es prevenible, debido a que esta es una de las causas más frecuentes de muerte en mujeres jóvenes en México y en el mundo. Se ha implementado la detección temprana y oportuna de este padecimiento. Se recomienda tomar el Papá Nicolau en mujeres mayores de 25 años de edad después del inicio de su vida sexual activa. Si, por ejemplo, iniciaste tu vida sexual activa, al año se te recomienda que te hagas tu primera Papá Nicolau. El Papá Nicolau o citología cervical es una técnica que se utiliza mediante la introducción de un espejo vaginal para tomar una muestra del fondo de saco de tu cervix, donde vienen las células que se revisan mediante un microscopio con un patólogo o un citotecnólogo, el cual puede detectar desde una neoplasia leve, un proceso inflamatorio, una infección por algunas bacterias, una lesión premaligna o incluso cáncer, incluyendo también el virus del VPH. Cuando ya se toma este resultado y se tiene el diagnóstico, es muy recomendable que acudas a tu médico familiar o a tu médico ginecólogo o al médico general, ya sea para recibir tratamiento para el proceso de la infección o para pues ya llevar el tratamiento dependiendo en clínica de displasias, con un gineonco, dependiendo el diagnóstico que sea citológico. Si después de que te realizaste el Papá Nicolau, al año te sale negativo, es recomendable hacerlo cada 2 años. Acudes a un módulo Prevenims para que ahí te tomen tu citología cervical. En un lapso aproximadamente de 20 a 30 días te dan tu resultado y ya después se te canaliza al médico adecuado. El realizarte tu Papá Nicolau te puede salvar la vida, evitarte alguna complicación posterior y también es muy recomendable, pues en el caso de las mujeres, vacunarse contra el virus de VPH, porque esta vacuna ayuda a que se prevenga la transmisión del VPH para evitar que se desarrolle el cáncer cervicouterino. Bueno, estamos de vuelta para seguir platicando de este tema tan importante y más importante todavía seguir recordando el papel que tiene esta autoexploración y este autocuidado que ya venimos platicando en todos estos temas que, bueno, puede ayudarnos a identificar muchos de estos problemas que pueden venir más adelante. Y bueno, para seguir hablando de esto, doctor, ¿en qué consiste la autoexploración para la detección de cáncer de mama y a partir de qué edad se puede comenzar a realizar? Ok, la autoexpresión de mama, bueno, para mí es importante desde la etapa de las adolescentes. Ya las mismas mamás o una enfermera o un médico, ya irles enseñando a que hagan esa maniobra, lo cual es muy sencilla, te lleva 2-3 minutos una vez al mes. Se recomienda que sean los primeros días de que termina la paciente de menstruar, que es cuando están más blandos su glándula mamaria y es más fácil palpar. Y les enseñamos de que si tocan alguna bolita, un cambio de la piel, una secreción de sangre o pus o cualquier líquido a través del pezón, es motivo para ya ir con el médico. Entonces, ciertamente no es como el mejor método para diagnosticar cáncer. Para cuando ya el cáncer es palpable, lamentablemente ya se diseminó en otras partes. Más o menos debe de medir ya 1 centímetro
un tumor canceroso para que podamos palparlo. Pero para cuando ya mide 1 centímetro, este cáncer lamentablemente es muy metastásico. Pero eso no nos debe desalentar, porque este autocuidado y este autoconocimiento lo deben de hacer todas las mujeres. Pero para eso tenemos la mastografía. O sea, y sabemos que el cáncer está después de los 30 años y especialmente en mujeres de 40 años. Ahí sí, la mastografía es el mejor método para diagnosticar cáncer, aun cuando se encuentra en milímetros, pequeñísimo. Ya no tenemos que esperar a que sea palpable, sino cuando todavía es pequeño, y tenemos entonces esa factibilidad a través de una mamografía. Claro que es un método que implica radiación, por eso no se hace así desde la etapa muy joven. Claro. Porque será como entonces un mayor riesgo que beneficio. Pero ya después de los 40 años, entonces decimos, ahora sí, hay que hacer este estudio. Cada vez hay aparatos más sensibles, que emiten menos radiación, más inocuos, y con personal ya muy capacitado, en los cuales no es cualquier radiólogo, es un radiólogo muy entrenado para buscar así, porque son milímetros, 1 o 2 milímetros, unos puntitos, y decir, este puntito que yo veo en este estudio de rayos X es un cáncer. Entonces es un sistema muy especializado. Ya esto me gustaría que pudiéramos también agregar la campaña que vamos a tener en la unidad médico-didáctica el día 15 y 16 de abril. Vamos a tener la presencia del mastógrafo móvil, que nos lo van a traer del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2 días. Entonces, próximamente se hará la difusión para que nuestros pacientes que estén en 40 o más años acudan a inscribirse para que tengan su cita y esos 2 días ofrecerles en forma gratuita este estudio. Así es. Sí, recordarles que bueno, va a ser de manera gratuita para mayores de 40 años. Como bien lo dice, pues se mandará la información para que puedan hacer su cita. Estar atentos en nuestras redes para que hagan su cita. Muy importante también que conozcan toda esta información y que pues cuentan con estos servicios también pues de fácil acceso y también gratuitos. Sí. ¿No? Ajá, muy importante. Y bueno, metiéndonos más en este tema, ¿en qué consiste la mastografía para que también se pueda conocer más a fondo? Ok, la mastografía es un aparato que la paciente se le dan unas indicaciones especiales de que acuda con su cuerpo limpio, sin usar ninguna crema, nada, al menos en el área de desodorante, para que se coloca sobre una platina, ¿sí? Es una base metálica, y ahí va a colocar su glándula mamaria, y entonces va a haber un aparato que de arriba hacia abajo es como coloquialmente como aplastarlo, pero es para tener mayor capacidad de tener un campo y tomar una radiografía. Y esa radiografía, bueno, es la que se va a analizar, y ahí es donde podemos encontrar los cambios cuando todavía es un cáncer curable. Esa es una gran ventaja. Cuando, repito, es de milímetros, 1 o 2 milímetros, pero ya el aparato donde vemos las imágenes de esas radiografías, pues se amplifican y ya los médicos entrenados saben distinguir si esas pequeñas manchitas pues pueden ser o no nidos de células cancerosas. Y esto, bueno, si quitamos todo ese conglomerado de células, la paciente se cura al 100%. Esa es la gran maravilla que tiene hacer una mastografía. Entonces, indicado para más de 40 años de edad, donde ya la paciente por edad ya tiene un factor de riesgo muy importante de tener ya cáncer de mama. Cuando se han hecho 2, 3 anuales, bueno, la paciente ya la vamos a llamar que se encuentra en bajo perfil para cáncer, entonces lo podemos hacer cada 2 o 3 años, porque no tiene caso estarlo haciendo también cada año. Pero mencioné, si hay en la línea consanguínea mujeres con cáncer de mama, eso sí, entran cada año hasta que veamos que pasan 5 años y sus mamografías son limpias. Sí, estarse todo eso por darle un correcto seguimiento. Claro. Cada caso, pues claro, se particulariza, no es así como que todas parejas igual no. Sí, claro, definitivamente, por eso la importancia de revisarnos. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de vuelta y gracias
gracias por continuar con nosotros aquí en Cuidando mi Salud. Recuerden que estamos hablando de la prevención del cáncer de mama y el cáncer cervicouterino y la importancia de todo esto. Entonces vamos a continuar con nuestra plática con, ¿qué tratamientos? Hablamos ya un poquito sobre estos procesos que podemos realizar, también de la campaña que vamos a estar teniendo aquí en la universidad. Y bueno, hablando de esto, ¿qué tratamientos existen para el cáncer de mama y cervicouterino, doctor? Ok, ya dijimos que es el cáncer, qué tipo de pacientes pueden tener tanto de mama o cervicouterino. Pero cuando ya hemos hecho una detección y da positivo la presencia de células cancerosas, la primera obligación es saber en qué etapa de la enfermedad de cáncer se encuentra. Así, a grosso modo, lo que les puedo decir a nuestra población es que los cánceres, de acuerdo a su progresión, hablamos de la etapa 0, 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que 0 se encuentra localizado, no se ha salido del órgano, ya sea de la mama o del cuello de la matriz. La etapa 1 es que ya progresa, 2 ya se extiende más, 3 y 4 ya se han salido del órgano y ya se encuentran a distancia células cancerosas. Hablar de 0 es 100% curable, pero ya hablar de 1 al 4, entre más progresa el número, quiere decir que las posibilidades de sobrevida cada vez son menores. Por eso la importancia de decir, si tuvimos la forma de detectar a tiempo el cáncer, etapa 0 o máximo 1, magnífico, porque entonces los tratamientos que tenemos ahora pueden ser que garanticen o que puedan dar una muy buena sobrevida para los pacientes. ¿Qué posibilidades existen? Bueno, en cualquiera de ellos, quitar el tumor es importante. Entonces hay cirugías especiales para glándula mamaria o para quitar el cuello de la matriz. Pueden ser desde electrofrecuencia con electricidad, quemar los nidos de células, en el caso del cuello de la matriz, o pueden ser con láser. Ya no es necesario quitar todo el cuerpo uterino, cuando se etapa muy temprana. Cuando ya ha progresado, bueno, se tiene que hacer una cirugía, quitar el útero con los ovarios, las trompas de falopio, y entonces esto ya es una cirugía más invasiva. Y muchas veces esto se complementa con radiación o con quimioterapia. ¿De qué depende? Bueno, depende también del tipo de células de las que estamos hablando. Primer paso, lo quirúrgico, y complementariamente con radiación o con quimioterapia. En el cáncer de mama, bueno, también ya las cirugías son muy selectivas. Anteriormente, una cosa que era terrorífica para las mujeres era la mutilación, una mastectomía radical. Actualmente, porque ya los localizamos muy focalizados los nidos de células, ya no es necesario hacer una mutilación completa. Entonces ya nada más se hace en forma selectiva, retiramos una parte de la glándula mamaria, lo cual se llama cuadrantectomía, porque es un cuadrante lo que se quita, y ya no se quita toda la glándula. Y se complementa, bueno, con el apoyo psicológico, estudio de trabajo social, y por empatía, bueno, también los cirujanos plásticos hacen ya unas reconstrucciones y magnífico. Aún cuando se retira toda la glándula mamaria, bueno, hay prótesis que se pueden hacer incluso en la misma cirugía, ya no es necesario esperar tanto tiempo. Y esto tiene un impacto de aceptación y de recuperación psicológica muy importante para las pacientes. Entonces el abanico de tratamientos es muy amplio, pero va dependiendo de en qué etapa encontremos nosotros la progresión de la enfermedad. Entre menos avanzado, mejor curación y menos invasión. Claro. Estos tratamientos también están enfocados, depende la paciente, es decir, algunos factores personales, ¿no? También. Sí, porque luego vemos, por ejemplo, algunas personas que son muy famosas en las redes que dicen, no, a mí me hicieron mastectomía porque yo sí lo quise. Ok, está perfecto. Pero hay gente que dice, no, yo quiero conservar la feminidad porque es un símbolo de feminidad. Para algunas mujeres muy importante, entonces, bueno, entre menos invasivo y menos radical son los tratamientos, también tiene menos impacto psicológico. Sabemos que entre mejor la paciente tenga una aceptación, claro que va a tener una mejor calidad de vida. Claro, así es. Y bueno, un tratamiento sabemos que es la quimioterapia. ¿En qué consiste este tratamiento, doctor? La quimioterapia es administrar, ya sea en forma en las venas de una paciente afectada de cáncer, sustancias que van a combatir justamente a células neoplásicas. Pero al administrarse en forma sistémica para que llegue a todo el cuerpo, lamentablemente tiene efectos colaterales estas sustancias. Entonces,
va a afectar tanto a células cancerosas como a células normales del cuerpo. Entonces es lo que llamamos efectos colaterales. Ciertamente vamos con la intención de matar células cancerosas, pero como efectos secundarios que también van a morir células que se están siendo sanas. Por eso la gente pierde cabello, pestañas, cejas, tienen diarrea porque el intestino también se afecta con estas sustancias. Y bueno, sopesa uno riesgos y beneficios, ¿verdad? Con todo Pues esto. sí. ¿Qué tipo de sustancias son? Porque es que luego nos provocan, bueno, estos efectos secundarios. Sí, por ser como sustancias tóxicas. Ah, ok. Entonces esto genera un estado de toxicidad en las pacientes. Por eso se siente con malestar, debilidad. Claro. Y sobre todo afectan en los huesos la producción de eritrocitos. Y es por eso que están pálidas, pierden sangre, están anémicas. Y eso también repercute mucho en su estado emocional porque se sienten muy débiles. Claro. Entonces, pues bueno, hay lo que también se llama terapia de rescate o terapia adyuvante para que el cuerpo soporte mientras dura la quimioterapia necesaria para combatir las células cancerosas. Bueno, también para que la paciente no se amortigue, por así decir, sus síntomas. Sabemos que, bueno, eso ha avanzado muchísimo, Pero, afortunadamente. ¿qué va cuando decimos, bueno, eso fue porque no llegamos a tiempo? O porque la paciente no la educamos a tiempo o dejó pasar mucho tiempo entre los primeros síntomas y ya muy tardíamente acude a los médicos. Así es. Okay. Y siguiendo esta línea de estos tratamientos, ¿cómo actúa la radioterapia sobre el cáncer y en qué casos se opta por este método? ¿Qué es la radioterapia? La radioterapia, bueno, es la misma radiación como, por ejemplo, cuando se descubrió la radiación, los rayos X, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues era como una forma de una fotografía interna donde los huesos, primariamente a ser más opacos para los rayos X, se dibujaban. Entonces eso fue como lo primero que vimos. Pero también vimos que si cambiaba ese sentido de la radiación a una radiación más controlada, también se podía tomar fotografía de las partes blandas, los órganos. Entonces la glándula mamaria, por ejemplo, una mastografía, pues es una radiación, pero controlada y localizada solamente un órgano y donde se pinta justamente todo el tejido normal de la mujer, y por eso es que vemos cuando hay tejido anormal que decimos esto es compatible con células cancerosas. Entonces, pero cuando lo damos en forma continua, dirigida, lo que se llama una radioterapia focalizada, estamos emitiendo una radiación alta que mata células. Esa es la ventaja que tiene, que hay células cancerosas que son sensibles a la radiación, pero hay otros tipos de cánceres que son más sensibles a la quimioterapia. Entonces, es importante que una vez que retiramos nosotros un tumor, se analice y uno dice, pertenece a este grupo de células. Y este grupo de células es sensible a que las matemos con radiación o con quimioterapia. Por eso en cada caso se individualiza qué es lo que necesita mi paciente. Tiene este tipo de células cancerosas, la vamos a combatir con este método, con radiación o con quimioterapia. No es igual para todas. Cada paciente va a tener un nivel de progresión de la enfermedad diferente y cada una va a tener un estirpe de células también diferente. No todos son iguales. Claro. Y por eso es que se hace la fórmula para el mejor tratamiento para este caso en especial es la cirugía con o sin radioterapia, con o sin quimioterapia. Okay. ¿Sí? Hablando de esto, bueno, doctor, ¿cuándo es cuando se hace necesario optar por la cirugía y en qué consiste? Sí, la cirugía es como la primera línea. Es decir, el término médico se llama citorreducción, es decir, disminuir el número de células. Como yo les mencionaba, nuestro sistema inmune es capaz hasta cierto porcentaje, cierta cantidad de células malignas. Pero cuando ya es una enfermedad por cáncer es porque nuestro sistema inmune ya no pudo controlar eso. Las células que tenemos nosotros para controlar el cáncer se llaman linfocitos K, K de killer, de asesinos. Y justamente viajan en la sangre, detectan una célula cancerosa y la destruyen. Y todos, así que los que estamos como decir normales, estamos produciendo 2% de nuestras células son cáncer, pero nuestro sistema inmune las destruye. Cuando por alguna razón envejecen nuestros linfocitos K o ese 2% sube a 10, 20%, entonces se dispara una cantidad de células, nuestro sistema inmune ya no puede con ellas. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, le ayudamos.
tienes un tumor, vamos a retirar el tumor. Y un estándar es que si tenemos un punto localizado, un grado 0 o un grado 1, si retiramos ese nido de células cancerosas con tejido sano alrededor, entonces sabemos que ese cáncer ya se exterminó 100%. Y es cuando decimos, esta paciente quedó 100% curada. Muy bien, doctor. Pues bueno, ya casi se nos acaba el tiempo del Sí, programa. lamentablemente, se nos fue rapidísimo. Sí, pero pues bueno, ¿nos podría dar una recomendación muy breve ya casi para cerrar acerca de la prevención de estos tipos de cáncer? Saber que todos los cánceres son curables cuando se detectan a tiempo. ¿Cómo le vamos a hacer para que estos cánceres se detecten a tiempo? Bueno, primero tener información. Saber que hay un sistema nacional de salud muy preocupado por lanzar campañas. La universidad que tiene la unidad médico-didáctica también ofrece este tipo de proyección para la comunidad universitaria y extramuros, también para la población abierta. Tenemos que tener impacto en nuestra sociedad. Entonces, estar atentos a que cada vez que hay una campaña, que siempre son los meses de marzo y octubre, conmemorando la salud femenina. Y bueno, hasta en las iglesias cooperan cuando nos dejan tener ahí medios de difusión, carteles, en nuestras redes sociales, en todos los medios masivos. Siempre que hay una campaña, pues estar atentos y decir, bueno, a lo mejor ahí dicen, para personas mayores de tantos años, para personas entre este grupo y este grupo de población, y aprovechar toda oportunidad. Así es. Pero recuerdo que cada año tenemos que ir a que alguien nos revise. Es lo más importante, Sí. invitarlos a que se revisen. Doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un gusto estar con ustedes. Agradecemos al doctor Jesús Martín Galaviz de Anda por haber estado. Dani, muchas gracias por haberme acompañado en la conducción en este programa. A ustedes, nuestro público, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos en el siguiente programa con cuidado visual para mujeres con alto uso de pantallas. Muchísimas gracias. Los esperamos en el siguiente programa. Doctor, muchas gracias. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablamos del